¿Quieres cargar con muertos, carnal? ¡Ya! ¿Neta quieres ¡Por cargar con favor, muertos? ya! ¡Ya, párate, güey! ¡Párate, por favor! Este chofer intentó escapar de las autoridades, desatando una peligrosa persecución en Querétaro. No le importó involucrar y arriesgar la vida, además de los pasajeros, incluyendo varios niños. Vea lo que pasó. ¡Párate, por favor! Por favor, párate. ¡Ya, por favor! ¡Traigo a mis bebés! ¡Por favor, ya! Con esta desesperación, una madre que llevaba a sus dos pequeños hijos le gritó al chofer de una camioneta de transporte de personas por aplicación que era perseguido por la policía de Querétaro en el municipio de Pedro Escobedo. ¿Quieres cargar con muertos, carnal? ¡Ya! Todo comenzó minutos antes, cuando el conductor quiso evitar una infracción, desatando así una persecución. ¡Párate, güey! Pese a las súplicas de los pasajeros, el chofer no hizo caso e intentó evadir a toda costa a las autoridades. En cierto punto, una patrulla estatal se le cerró, pero ni así se detuvo este sujeto. Neta, ya, ¡No, ya, estuvo. por favor! Ya estuvo, ya estuvo. ¡Ya! Ya ¡Ya! estuvo. ¡Ay, traigo a mis bebés! ¡Ay, ya, párate! ¡Ya! Luego de los gritos, uno de los pasajeros se acercó al conductor y le dijo que ya traía a la Guardia Nacional detrás. Pero al no hacerle caso, mejor optó por soltarle varios puñetazos en la cara, para ver si así se detenía. Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Carnal, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Ya estuvo. Al parecer, la golpiza surtió efecto, pues luego de varios minutos, el chofer por fin se detuvo. Agentes estatales lo bajaron de la camioneta y lo siguieron tundiendo antes de detenerlo por andar de irresponsable. Esta peligrosa persecución ocurrió a plena luz del día en la carretera 57. Las autoridades de Querétaro señalaron que este tipo de servicio de transporte de personas por aplicación llamado BlaBlaCar no está regulado. Imagínense que usted va de un punto a otro y dice, puedo llevar a varias personas, darles como una especie de ride, pero pagando, claro, una cuota moderada y así nos ayudamos todos. No está regulado ese tipo de servicio. Según la autoridad, representa un riesgo para los usuarios porque no se cuenta con registro de los pasajeros ni las condiciones de la unidad. Las multas por esto pueden superar los 80,000 pesos. Así iniciamos Imagen Noticias de jueves. Muy buenas tardes, acompáñenos. ¿Quieres arder? Porque así me dijo, con una cara de demonio, no sé, horrible. Ay, más adelante le vamos a presentar este caso de Arely. Su expareja intentó asesinarla quemándola viva. Imagen Noticias platicó con ella y le tenemos su testimonio. La unión hace la fuerza. Así, varios ciudadanos ayudaron a agentes de la Fuerza Civil a detener a este ladrón, quien pretendía escapar tras robar un negocio al norte de Monterrey, Nuevo León. Esto ante la mirada de varias mujeres que estaban gritando para que detuvieran al ratero. Luego de propinarle algunos golpes y patadas, el sujeto fue sometido gracias a la ayuda de la ciudadanía. El ladrón, como le digo, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Ellos van a determinar su situación jurídica. Veremos qué sucede con él. Y por no respetar el semáforo en rojo, este motociclista sufrió un fuerte accidente.
Sucedió en el cruce de las avenidas Cristóbal Colón e Independencia en Tlaquepaque, Jalisco. La cámara de otro vehículo captó el momento en el que el motociclista intentó ganarle el paso a una camioneta blanca que tenía el semáforo en verde. Sin embargo, esta misma lo embistió. Debido al impacto, el motociclista salió disparado varios metros adelante. Todavía intentó levantarse, pero el fuerte golpe se lo impidió, quedándose tendido sobre la vialidad. Y vámonos a Villahermosa, Tabasco, donde captaron este otro momento en el que un policía de tránsito derriba a unos motociclistas cuando circulaban por la avenida Niños Héroes. Al parecer, el oficial de tránsito ya venía siguiendo a estos motociclistas. Ellos intentaron burlarlo dando una vuelta en U. El policía no dejó de seguirlos y aplicó la maniobra peligrosa que provocó que los dos sujetos, pues que iban en la moto, terminaran así en el suelo. Ambos se levantaron visiblemente lastimados. Las autoridades locales no han dado más detalles de esta persecución. Tremendo zafarrancho el que se armó en Cuautitlán, Estado de México, durante una protesta por falta de agua. Vecinos de la colonia La Alborada se manifestaron ante la problemática de escasez y denunciaron la falta de atención por parte de las autoridades municipales. Sin embargo, frente a la protesta, el director de gobierno local, Manuel Becerril, ordenó la detención del delegado de la colonia por incitar a la manifestación. Eso provocó que comenzara esto que estamos viendo: empujones, jaloneos. 2 personas fueron detenidas, entre ellos un joven quien, según su mamá, no participó en la protesta. Él no hizo nada. Lo único que hizo fue acompañarme a llevarme a la junta. Y se lo cargaron sin que él estuviera haciendo nada. Necesito que me ayuden. No es posible que él esté detenido si no hizo daño alguno. Ni siquiera estaba manifestándose. Lo único que hizo fue llevarme. Hasta el momento, el gobierno de Cuautitlán no ha informado sobre el estatus de los detenidos. Ayer únicamente resaltó que trabajaban en la reparación de equipos de bombeo que han provocado la escasez ahí en La Alborada, así que estaban advirtiendo que el servicio de agua sería limitado. Entramos a las orillas del campo El 10, donde se registró un presunto enfrentamiento entre el efectivo de la... Así fue como el reportero Luis Gerardo Ramírez, del medio sinaloense Luz Noticias, quedó en medio del fuego cruzado, esto durante un operativo que se llevaba a cabo en el campo El 10, es al sur de Culiacán. Este reportero estaba cubriendo un enfrentamiento entre marinos y civiles armados, donde un elemento había resultado herido. Cuando todo parecía tranquilo, un sicario volvió a disparar contra los marinos muy cerca de donde estaba Luis Gerardo. El reportero se tiró al piso y marinos lo resguardaron. El sicario fue herido tras un intercambio de balazos y fue detenido. Por fortuna, el compañero, el reportero, solo resultó pues con algunas heridas en las rodillas al momento de caer al piso para resguardarse. Y ahí mismo en Sinaloa, madres buscadoras localizaron 5 cuerpos en el municipio de Elota. Los colectivos Por las Voces Sin Justicia y Buscando a Jonás hallaron un cuerpo calcinado. Extendieron la búsqueda y encontraron 4 cuerpos más dentro de fosas clandestinas cercanas al poblado El Roble. Todos los cuerpos hallados corresponden a hombres, pero por el grado de descomposición no pudieron ser identificados ahí en el lugar.
Ayer se ordenó la prisión preventiva en contra de Rafael Zabalza, quien es señalado como el presunto tirador de la vía Atlixcáyotl en Puebla, caso que aquí le hemos presentado, que hemos dado seguimiento, pero fíjese que durante la misma audiencia el juez de control aplazó 4 días la resolución sobre su vinculación a proceso por los delitos de lesiones dolosas y daños en propiedad ajena. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, así que será hasta el domingo entonces cuando se defina la situación jurídica de esta persona, a quien se le atribuyen cerca de 10 ataques contra automovilistas. Y también en Puebla, pero en el municipio de San Martín Texmelucan, asesinaron a balazos a Josué Martínez Contreras, maestro, abogado y director del medio de comunicación Noticias San Martín Texmelucan. El ataque ocurrió esta mañana cuando sujetos armados le dispararon a unos metros de su casa, que está ubicada en la Junta Auxiliar San Lucas Atoyatenco. El gobierno municipal lamentó estos hechos y expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Martínez, quien recibió al menos 3 heridas de bala en el tórax. Y vámonos al norte, a Hermosillo, Sonora, más al norte, donde un limpiaparabrisas fue herido por un conductor. Esto sucedió en el cruce del Boulevard Enrique Mazón López y Periférico Oriente. De acuerdo con el reporte, un automovilista bajó de su auto y con unas tijeras lesionó al joven de 17 años en la ingle izquierda. El adolescente fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica, mientras que su agresor, identificado como Humberto Gabriel, de 47 años, fue detenido. Como le comenté hace un momento, Arely Viridiana fue víctima de un intento de feminicidio cuando su entonces pareja le prendió fuego. Esto pasó en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y pudimos platicar con ella. Aquí su historia. ¿Quieres arder? Mi cuerpo se transformó. Desde esa vez, como tú dices, no soy la misma. Porque sí, en un hospital yo lloraba. Y no lloraba por él, lloraba por mis hijas. Y entendí que tenía que hacer fuerte. Fue la pregunta que le hizo Alejandro N., la entonces pareja de Arely Viridiana, el 18 de mayo de 2024, cuando iba a dejarlo. Le aventó alcohol y le prendió fuego frente a sus hijas de 5 y 3 años y la bebé de 6 meses. Un mes luchó por su vida y se aferró a sus niñas. El proceso de recuperación y terapia también ha sido para ellas, que aún tienen traumas y problemas de salud. Mamá llegó. Fue lo más bonito. Volví a vivir. Porque yo sentía que en el hospital yo me iba a morir sin ver a mis hijas. Este ataque no nada más fue para mío, que nada más me atacó a mí, atacó también a sus hijas. ¿Por qué? Porque las dejó traumadas. Fue un trauma para las 4, no nada más para mí. Un ataque horrible, un ataque que no se lo deseo a ninguna mujer. Como consecuencia, perdió una oreja, se quemó ambos brazos, el cuello, los senos, estómago y un poco de la pierna. Aunque asegura que ahora así se ama y ama sus heridas. Aunque eso la ha limitado en trabajar o hacer actividades. Me perdí muchas cosas. Porque yo tengo que estar tapada, porque yo tengo que estar cubierta. Por eso digo que ya no haya ningún ataque con ácido ni con químico. Basta, háganos caso, escuchen nuestras voces, no nos callen, no nos silencien, háganos caso. Yo nada más quiero justicia. A semanas de saber la pena de su agresor, dijo que la ley le queda de ver. Y es que junto a otras mujeres quemadas con ácido, químicos o combustibles, ingresaron una iniciativa para tipificar el delito de violencia ácido o química, pero las ignoraron. Ellas nos prometieron que la ley iba a entrar, que la ley se iba a hacer, y que ahorita nos digan que ni entró, y ni la tomaron en cuenta. O sea, a mí sí me da coraje. Esa ley es muy importante para cada una de nosotras. La ley no se pone en nuestro lugar. La ley está con el delincuente. Finalmente pidió la pena máxima para su expareja y que eviten que salga de prisión porque teme que pueda finalizar lo que empezó y se lleva a sus 3 hijas. ¿Qué va a pasar con el agresor?
El 8 de agosto será la audiencia para dictaminar la sentencia de Alejandro. Las diputadas de Morena que prometieron impulsar la iniciativa y no lo hicieron son Zaira Cedillo Silva y Nelly Brígida Rivera Sánchez. Es importante recordarlas, por supuesto. Y esta mañana en Temixco, Morelos, fueron hallados los restos de una mujer con signos de violencia. El cuerpo de ella fue encontrado envuelto en sábanas y bolsas en la calle 16 de septiembre de la colonia La Ribera. De acuerdo con los primeros reportes, sobre el cuerpo dejaron una especie de lona con algo escrito. Sin embargo, las autoridades no revelaron el contenido. El lugar fue acordonado por la Fiscalía Estatal para comenzar las investigaciones sobre esta muerte. En Nuevo León, familiares y amigos despidieron a Mónica Brisset. Ella fue reportada como desaparecida el 11 de julio y cuyo cuerpo fue hallado por su propia familia en la casa de Servando, su amigo desde la secundaria y quien ahora está detenido como el principal sospechoso por la violación y el feminicidio de Mónica. Entre lágrimas y el reclamo de justicia le dieron el último adiós en un panteón de Santa Catarina. Su padre señaló que las autoridades no les han dicho nada sobre la investigación por el feminicidio de su hija. Alfonso me dice, mi vida, me encantas, quiero estar contigo, salgamos, estemos juntos, seamos novios. Y yo así, ay, sí, no sé qué. Está bien, yo tenía en ese entonces 16, iba a cumplir 17 años, estaba por cumplirlos y él tenía 50. Y me empezó a hablar como ya de cosas muy fuertes que no puedo decir aquí. Pero de eso. Y entonces me estaba hablando de cosas muy fuertes que yo le hiciera a él. Muy fuertes. Más violencia hacia las mujeres. Aquí le mostramos esa denuncia pública que hizo Brenda Rivero contra el actor de doblaje, Alfonso Obregón, a quien acusó de acoso sexual. Brenda narró que cuando ella tenía 16, el actor tenía 50, él envió mensajes sexuales y comentarios sobre su cuerpo y supuesta madurez. Ahora, Brenda ya interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México por los delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores. Les comento que maestros de la CENTE volvieron a salir a manifestarse en calles del centro de la Ciudad de México. Integrantes de 4 secciones protestaron afuera de la Dirección General de Recursos Humanos de la SEP, que está ubicada en la calle Isabel la Católica. Ahí reclamaron el incumplimiento de los acuerdos establecidos hace casi un mes con las Secretarías de Gobernación, de Educación y el ISSSTE. Los maestros aseguraron que no se ha dado seguimiento a sus demandas como habían acordado. También confirmaron que las manifestaciones van a continuar en vacaciones. Y en otros temas, en Aguascalientes ya son 17 las personas que resultaron intoxicadas por consumir birria en un establecimiento de la capital del estado, de las cuales en 13 casos se confirmó la presencia de clenbuterol. El negocio fue suspendido. Se recolectó una muestra de la carne para ser analizada por las autoridades de protección contra riesgos sanitarios. De acuerdo con el propietario del establecimiento, la carne fue comprada en Betulia, Jalisco. Hasta el momento, todos los intoxicados se encuentran estables. Autoridades señalaron que el clenbuterol es una sustancia prohibida para la engorda de ganado en México y constituye un delito ante la Ley Federal de Sanidad Animal. Mientras que en Estados Unidos, allá la historia está más grave, porque hay una alerta por un brote de esta llamada diarrea explosiva por ciclospora. Hasta el momento se contabilizan ya casi 5,000 casos, imagínense. Eso sí, no definen el origen de este brote, allá no se sabe qué fue lo que pasó. Se cree que podría deberse a un contagio en los vegetales de Taco Bell, esta famosa cadena de comida rápida estadounidense, pero es lo que se cree. Hasta el momento, autoridades sanitarias solo han confirmado 843 casos y señalaron 1,500 posibles contagios que están en revisión. Los estados más afectados con casos son Michigan, Ohio y Nueva York. Debido a esta situación, precisamente, una pregunta que todos nos hacemos es si ese brote podría llegar a México, afectarnos a los mexicanos. Esa duda ya la respondió el infectólogo Alejandro Macías. Además, explicó en sus redes sociales la manera en la que ocurre el contagio. Pero ese es un parásito que se adquiere por contaminación generalmente del agua de riego, porque no es un parásito que se transmita de persona a persona. Si bien ocurre por contaminación fecal, el parásito primero necesita madurar en el ambiente, toma una semana más o menos, si contamina el agua de riego, generalmente va a causar enfermedad cuando contamina las verduras de hoja verde.
Bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones entonces? ¿Qué hacemos ante este brote? La Asociación Médica Mexicana dice hay que lavarse las manos después de ir al baño, lavar minuciosamente los alimentos y cortar y desechar áreas dañadas en frutas y verduras. A mí nunca se me va a olvidar su rostro cuando me golpeaba. Él no tuvo compasión por mí. Es la voz de la joven recepcionista quien fue brutalmente golpeada, agredida por Octavio Jorge Cortés Jiménez en un hotel aquí en la Ciudad de México. Más adelante le voy a mostrar lo que nos contó sobre esta agresión. ¿Qué cree? Otra vez se descarriló el tren interoceánico en Oaxaca. Ocurrió la noche del martes cuando 2 vagones de un tren de carga se volcaron en el tramo Chivela-Nizanda de la línea Z en el municipio de Asunción, Ixcaltepec. ¿Y qué cree? Mire, ambos se voltearon en la misma pendiente en la que en diciembre se volteó el tren de pasajeros que dejó un saldo de 14 muertos. La distancia de los 2 incidentes fue de tan solo 510 metros, imagínese. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que este percance afecte el proyecto de reactivación del servicio de trenes de pasajeros e hizo esta precisión. Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente. Ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones. Hacemos una breve pausa comercial, pero más adelante le voy a mostrar aquí el testimonio de la recepcionista, quien fue agredida brutalmente en un hotel en Santa Fe. Ayer le presentamos esta historia, hoy tenemos el seguimiento, se pudo platicar con ella, tiene fractura, tiene un riesgo ahí de desprendimiento de retina. Lo platicamos después del corte, quédese. Ya son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En la Ciudad de México declararon como improcedente tomar como garantía el predio del Colegio Repsamen para la reparación del daño de las víctimas del derrumbe de septiembre de 2017. Con esto, Miss Moni, la directora y dueña de la escuela, pretendía pagar los casi 11 millones de pesos por este caso. También en la Ciudad de México detuvieron a David, presunto líder de una organización dedicada al robo y distribución ilegal de combustible en el Estado de México. Este sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado. Y en Aguascalientes asesinaron a balazos a un hombre afuera de su casa que está ubicada en el fraccionamiento Barranca de Guadalupe. Ahí en el lugar fueron localizados 5 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Las autoridades ya investigan este homicidio. Vean los pedazos todavía. Graben. Ahí hay partes todavía del niño que falleció el día de ayer, señores. Y hoy por hoy no ha habido ningún acercamiento por parte del gobierno. Ay, híjole, ayer le informé sobre este caso de Tadeo, un niño de 7 años, quien murió tras caer a las vías del tren. Él intentaba cruzar entre vagones junto a su mamá en Morelia, Michoacán. Después de esta tragedia, vecinos se manifestaron para exigir la construcción de un puente peatonal ahí en esa zona. Ellos aseguran que la obstrucción del tren es constante y los obliga a ponerse en peligro, en riesgo. Durante la protesta, como vimos, se denunció que los restos del menor no fueron levantados por completo. También se colocó un altar en memoria del pequeño Tadeo. Descansa en paz. Y en la ciudad de Puebla, un camión de volteo cayó en un socavón en el cruce de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, en la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas. Esto ocurrió ayer por la tarde, cuando este camión cargado de arena quedó atrapado ahí en el socavón. Así que vecinos fueron a auxiliar al chofer, que resultó ileso por fortuna. Habitantes de la zona acusaron que este es el segundo socavón que se forma en la misma calle en las últimas semanas. Mi querida Adriana Treviño, ¿qué nos cuentas de nuestro planeta? ¿Van a seguir las lluvias? Buenas tardes. Mi querida Cristel, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Así es, este jueves las lluvias van a continuar en gran parte del país. Las más intensas se pronostican sobre Sonora, Chihuahua y Durango, pero también habrá lluvias muy fuertes en Sinaloa, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Y para quienes viven en las costas, pongan mucha atención, porque en Oaxaca el oleaje podría alcanzar hasta los 2.5 metros de altura, mientras que se pronostican olas de hasta 2 metros en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Veracruz y también en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de la costa occidental de la península de Baja California. Hasta aquí la información de nuestro planeta, Cris. Regresamos contigo. Muchísimas gracias, Adri. Tenemos que hacer una muy breve pausa comercial, pero regresando, vamos a platicar de esta historia que le presentamos ayer. Una mujer
recepcionista, recibiendo tremenda golpiza por parte de un cliente del hotel donde ella labora, donde ella ofrecía sus servicios, el Hotel Park Life Paradox, y que además no hicieron nada para ayudarla, para ayudar a la recepcionista, que estaba en peligro, evidentemente. Ella se tuvo que esconder, ella narra que tuvo que llamar al 911. ¿Cómo se encuentra ella? ¿Cómo está? ¿Qué sigue con este proceso de denuncia? Le vamos a platicar regresando de la pausa. Tenemos la entrevista. Quédese. Me toma por el pelo, me arroja hacia el suelo y me comienza a patear. Lanza varias patadas, una me golpea en la cara, en el costado, y cuando me tiene de rodillas es cuando me da el último golpe muy fuerte en el rostro, y yo ya no me pude mover, ya no me pude defender. Así fue como la joven recepcionista de este hotel Park Life Paradox en Santa Fe le contó a mi querido Ciro Gómez Leiva la forma en la que Octavio Jorge Cortés Jiménez la golpeó brutalmente. De acuerdo con el peritaje del Ministerio Público, la agresión le provocó una fractura en el rostro, en la columna, tiene unas 10 lesiones, porta un collarín e incluso hay un riesgo de desprendimiento de retina por el golpe tan fuerte que le dio en la cara. Este hombre llevaba varios días hospedado ahí en este hotel con su familia y después de la agresión siguió viviendo ahí, es decir, los del hotel no hicieron absolutamente nada para ayudar a su empleada. Apenas ayer en la mañana, tras la difusión del video, este hombre salió huyendo. La joven también siguió trabajando ahí, pero ¿por qué inició la agresión? ¿Qué sucedió? Escuche lo que le contó a Ciro. Simplemente quiero que se haga justicia, porque es una persona muy violenta. Fue por algo muy absurdo, por un pedido que ni siquiera llegaba ese día. El señor ya había presentado conductas agresivas desde su ingreso al hotel y simplemente lo dejaron pasar por alto. Simplemente que se haga justicia, porque si me hubiera matado sería otra historia. Estamos hablando de una historia de violencia feminicida que pretendía este hombre tratando así, agrediendo así a esta mujer, y algo que ha llamado muchísimo la atención y despertado las alertas, pues es la conducta del guardia de seguridad del hotel. Incluso la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Capitalina va a iniciar una investigación a la empresa para la que trabaja ese guardia, porque no hizo absolutamente nada. ¿Por qué no ayudó a la joven? Esto fue lo que contó ella. Durante el momento de la agresión, yo le solicitaba a gritos que me auxiliara, que lo detuviera, pero el señor solamente decía que él no podía hacer nada, que no podía detener al huésped, que eso le iba a causar un problema, pero él solamente miraba cómo me golpeaba y no lo detenía. En el video se ve que en el momento de la agresión hay otra persona, un joven extranjero, también huésped del hotel. Él sí intentó detener esta agresión, le pedía al hombre que se detuviera, que incluso llamó a la policía, vaya. Este joven forma parte de la investigación como testigo porque, según explicó el abogado de la víctima, si él no hubiera estado presente, la agresión pudo haber sido peor. El abogado explicó que la primera carpeta se abrió por lesiones dolosas, pero van a buscar que se reclasifique a feminicidio en grado de tentativa. Con los altos índices de impunidad en México, híjole, esperamos que haya justicia para esta joven. Ella aseguró que tiene mucho miedo por ella y por su familia, porque este hombre pues es una persona peligrosa, más de lo que se imaginaba. Y efectivamente, Octavio Jorge Cortés Jiménez tiene tan solo en Sinaloa 138 procedimientos administrativos por distintos delitos, entre ellos defraudación inmobiliaria. Además, según el periodista Jorge García, el año pasado lo arrestaron por golpear a su expareja. Y allá en Sinaloa fue señalado en uno de estos volantes en los que se acusaba a personas de tener vínculos con los del grupo de los Chapitos.
Y esta mañana en Palacio Nacional se explicó el plan de saneamiento y restauración de los ríos Atoyac, Lerma, Santiago y Tula. Esto con el objetivo de mejorar la calidad del agua, restaurar los ecosistemas, realizar algunas acciones para prevenir inundaciones y reconectar a la población con los ríos. Este es un trabajo de largo plazo y que no tendrá que hacerse año con año para mantener los ríos limpios. La presidenta detalló que esto beneficiará a 10 estados y 61 municipios del país. Además, dijo cuánto se invertirá. Entonces es un trabajo muy intenso. Escogimos estos 3 ríos porque de acuerdo con la CONAGUA, históricamente y con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, son los más contaminados. Entonces escogimos estos 3 ríos. A la fecha llevamos cerca de 2.500 millones de pesos invertidos entre 2025 y 2026, o lo que vamos a invertir en 2026, pero en total son 20,000 millones de pesos. ¡Por acá, por acá! Son empleados de un casino, unos 200 de ellos del casino Winner, impidieron a golpes y empujones un embargo judicial cuando elementos estatales llegaron al lugar para realizar el aseguramiento de bienes de este casino. Los trabajadores bloquearon el acceso. Estas personas no quieren que el lugar sea embargado, pues la empresa les debe hasta 3 quincenas de sueldo. Aseguran que con el dinero que hay en las máquinas podrían pagar parte de este adeudo. Hasta el momento, algunos trabajadores se mantienen ahí afuera del casino para impedir el embargo. Y nos despedimos esta tarde. Provecho. Mañana tenemos una cita con la información. Lleguemos puntuales a las 2. Quédese con mi querido Gustavo Adolfo Infante y su gran equipo en De Primera Mano.